Hicimos posible Orgullo de Pueblo de JB. Para ello viene el productor ejecutivo de La Joya, Guillermo Arce. Hola. Estrella, y ya está, así. Me da igual que me tapen en masculino, en neutro, me da igual. Tú me dices Estrella y estoy contento. Me dice Fernando y estoy igual de contento. En los pueblos, el día 31 de diciembre, cuando todavía no había carnaval y eso, antes que se muriera Franco, pues se disfrazaban. Nos disfrazábamos el día 31. Y todos los hombres cogían los trajes de las mujeres y eso, y se ponían las fardas, se pintaban los labios y para adelante se ponían un pañuelo, yo qué sé, y al cachondeo del fin de año. Mi padre el primero que lo hacía. Que ya me ponía los tacones de mi madre, lo clásico de ponerte los tacones de tu madre. Y ahí a donde yo ya me di cuenta que eso a mí me gustaba. Pues realmente me identificaba como mujer lesbiana porque no tenía ningún referente. Yo no sabía lo que era ser chico trans, no sabía que existía. Nací en el Hospital Mora y lo que pasó fue que pues, a mi madre me dijeron directamente que no iba a tener esperanza de vida porque había nacido con el corazón a la derecha. Era un bicho raro. Yo he sentido que toda mi vida es inversa, directamente, desde que nací hasta prácticamente ahora, ¿no? Me identifico como una persona trans no binaria actualmente y me reivindico como bollera. Me identificaron como chica al nacer. Me acuerdo mucho de cuando tenía 9 años que me regalaron un ordenador ahí por el hacer la comunión, que ya es bastante traumático el hecho, y de las primeras cosas que hice fue buscar cómo hacer una cirugía genital, porque yo pensaba que todos los problemas que tenía de la infancia me los solucionaría tener un pene. No tengo ningún problema en decir que soy bisexual y que soy gitana también. Yo salí del armario en la cuarentena, o sea, hace nada. Mi orientación sexual la descubrí en Jerez, claro. Otra cosa es que yo me la permitiera. Me la permití en Madrid. Era imposible que yo me lo permitiera en mi casa. Me identifico como persona no binaria. Nunca me he sentido un tío. Yo me tuve que estudiar la idea de tío, es decir, porque a mí me gustaban las mujeres, ¿no? Me acuerdo, decía, tú eres un tío porque tienes pene. Yo usaba la lógica siempre. De que yo me ponía a estudiar, digo, ¿qué es eso tengo que tener? Entonces me quité la pluma. No sé qué, tal, no sé cuánto. Y me creé un personaje del tío machirulo, que se hace el tonto, súper fuerte, no sé qué, porque lo único que quería ser es amable, pero yo no me quería a mí, entonces ¿cómo me iba a amar a nadie? ¿El Cecilio? No sé, no me suena. Cecilio, ¿de qué? ¿De exiliarse? No. Bueno, pues yo vengo a hablar de esta campaña que se llama Hay ganas de Orgullo de Pueblo. Pertenece a un proyecto más complejo creado por JB y bajo la agencia creativa del Ruso de Rocky. Específicamente, básicamente lo que se han dedicado en JB ha sido a introducirse dentro del territorio LGTBIQ+, y más específicamente han trabajado en un problema muy invisibilizado del que en el que casi no se habla dentro del colectivo, que es el sexilio, ¿vale? El sexilio es huir de tu lugar con tu condición sexual o por tu identidad de género, ¿vale? El objetivo de la campaña... Joder, me va todo estupendo, ¿eh? Maldita tecnología y las IAs y todo, vamos, nos van a matar. Ya pierdo el hilo. Bueno, básicamente, toda la campaña está sustentada por 3 patas fundamentales, que es Hay ganas de Orgullo de Pueblo, por She y por Orgullo de Pueblo.
Sí, es la campaña dirigida por Gaby Ibáñez, producida por Agosto. Es un pedazo de película que se ha llevado el Gran Premio Nacional de Creatividad de este año. De hecho, supuestamente Gabe debería estar aquí también hablando de esta campaña, pero ayer presentaba su cortometraje con Lucas Paulino como codirector y un cortometraje que han presentado en el Festival de Sitges y que compite en sección oficial. Está producido por Lee Films, lo digo porque creo que también es importante que sepamos que nuestras productoras hacen contenido cultural y que el logro que han conseguido de ir a Sitges y presentar oficialmente es muy, muy importante para nuestra industria y para compañeros que son nuestros amigos y creo que se merecen un buen reconocimiento. Entonces, nuestra campaña es Hay ganas de orgullo de pueblo, es la que hemos dirigido nosotros, hemos producido nosotros bajo la tutela de Eduardo Casanova. Es la pieza de arranque. Esta pieza de arranque se produce en junio del 2022 para hacerlo coincidir con el Orgullo, que es a comienzos de julio. Se trata de una pieza documental de la que habéis visto un extracto pequeño, son 10 minutos. Os invito a verla porque es bastante bonita y ha sido un trabajo en el que le hemos echado mucho corazón y mucho cariño. Básicamente, el proyecto que quería JB realizar, que es muy admirable, ha sido llevar el orgullo a los pueblos de España, a gente que no tiene accesibilidad, principalmente para que las personas del colectivo, que en muchos casos están escondidas, sientan el apoyo y entiendan que tienen a alguien cerca que les brinda esta oportunidad. Entonces, creo que es un territorio importante en el que se han metido y lo han hecho con mucha valentía. Aquí trabajamos con el tema de la carroza, ¿vale? Esto es por nombrar al equipo de diseño de la carroza. Nosotros entramos dentro del proyecto y se nos dio la oportunidad de poder optar al diseñar la carroza. Tenía bastante lógica porque forma parte estructural de la parte artística del proyecto y que el director opine sobre ello era algo importante, sobre todo siendo Edu Casanova, que al final es alguien con mucho nombre. Finalmente no nos la asignaron a nosotros y la verdad es que se la asignaron a II++, que es un equipo de arquitectos, un colectivo de arquitectos. Creo que fue un grandísimo acierto, creo que aquí el ruso de Rocky acertó plenamente. El equipo propuso esta carroza, ¿vale? En vez de llevar un autobús clásico, que es lo que se suele utilizar en el Orgullo, ellos prefirieron coger un camión todoterreno 4x4 de competición del París-Dakar, y lo transformaron en esto, basado en el Sol de Ocaña. No sé si conocéis la historia de Ocaña. Ocaña era un pintor sevillano. En un carnaval en su pueblo decidió disfrazarse de este sol y unas semanas antes había estado en un programa de televisión y le habían preguntado si en su pueblo él consideraba que había homosexuales. Y él dijo un comentario básicamente en el que si todas las personas que se hubiese follado en su pueblo llevasen una luz, su pueblo sería un árbol de Navidad. Cuando llegó el día del carnaval, se encendió el sol con unas bengalas y no se sabe si fue algo premeditado para matarle. Acabó con el 35% de su cuerpo quemado y bueno, casi muere en ese momento. Además, se le agravó una hepatitis que tenía ya, que arrastraba desde hacía tiempo. Entonces, la carroza está basada en eso y nos pareció una idea maravillosa y creo que tuvieron un trabajo artístico que fue una maravilla. Os voy a hablar un poco del proceso de producción. En este caso estamos con un documental, ¿vale? Los documentales tienen una estructura de producción un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados. Siempre nos llega un guión, desglosamos, entendemos lo que tenemos que hacer. Con los documentales no tienes ni idea qué te vas a encontrar por el camino. Por lo tanto, lo que hacemos es previamente un proceso de documentación. Luego creamos una estructura, esa estructura nos ayuda a no perder el foco de lo que queremos contar. Luego pasamos a una fase de rodaje, rodamos todo nuestro metraje, nos vamos a una fase de edición en la que entendemos mucho lo que tenemos sobre la mesa en ese momento y finalmente comenzamos un proceso de escritura de guión, que es el último paso de todos dentro del documental. La gente tiende a no saber esto, pero es algo fundamental para que un documental vaya a buen puerto. Sobre todo porque cuando tú creas la estructura,
estás prescribiendo ese guión y en esa escritura de guión es donde ya entiendes cuál es el mensaje que quieres lanzar o la moraleja. Entonces es un proceso un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros por norma general, ¿vale? En este caso, además, le añadimos una estructura artística, añadimos la teatralidad al documental. Decidimos que preferíamos hacerlo desde decidió Eduardo, mejor dicho, y nos convenció introducir la teatralidad. Y esa teatralidad estaba sustentada por la carroza, el pueblo y los propios personajes. Todo el documental estaba sostenido por estas tres patas. En este caso, lo que hacemos es, primero, un proceso de documentación muy complejo, ¿vale? Aquí hay algo que me gustaría... que quería comentar. Los personajes es algo muy difícil de hacer. ¿Qué es lo que hacemos? Pasamos por, primero, llamando... No entramos con un director de casting, ¿vale? Lo que hacemos es tratar con un documentalista y un equipo de producción de 3 personas. La primera fase que hacemos es contactar con dirigentes del colectivo y con asociaciones. Estas son las personas que más o menos nos van lanzando nombres. En el caso nuestro, además, tenemos la suerte de tener a Eduardo, que Eduardo es alguien muy activo dentro del colectivo y con muchos amigos. Y es un proceso muy difícil, ¿vale? Y es difícil no porque tengamos que hacer mucho trabajo, sino porque estamos tratando unas historias muy complejas. Hay que tener en cuenta que estamos tratando con gente que ha sufrido palizas, vejaciones, violaciones por parte de las personas que supuestamente les tienen que proteger. Es su comunidad, son sus amigos del colegio, son sus vecinos, incluso son sus familiares, ¿no? Entonces, es gente que tiene una historia bastante complicada por detrás y hay que ser muy solidario a la hora de escucharles y tenerles en cuenta. Mucha gente que le encantaría contar esa historia, pero tienen miedo a las represalias, porque luego ellos tienen que volver a sus sitios. Gente que ha tenido que marcharse de otros países, porque literalmente su condición sexual es ilegal y está penada con la muerte. Entonces, son entrevistas muy complicadas de realizar. Estas las hacemos siempre vía Zoom, en distancia, y bueno, luego emitimos una especie de informe y empezamos a encontrar los perfiles idóneos que nos pueden gustar, ¿no? Hay que tener en cuenta que encima el sexilio es un problema muy invisibilizado. Casi no hay datos, casi no hay estudios y es un problema que está altamente normalizado dentro del colectivo, lo cual hace que se sufra una doble discriminación. Primero por tu condición sexual y luego porque cuando llegas al lugar de destino no tienes una red social, una red familiar o una red de amigos. Por lo tanto, te enfrentas solo ante grandes urbes, normalmente, que es donde se suelen permitir la libertad de poder ser ellos mismos y sufren mucho durante todo ese proceso. Hay que entender, además, que el ser humano es un ser muy arraigado y somos personas de relaciones cercanas y familiares, y el sentirte completamente rechazado, y ya no solamente rechazado, sino vejado por los tuyos, es un problema muy grande y está muy bien que JB se haya posicionado en este espectro porque lo visibiliza y hace que se empiece a hablar un poco más de ello. Yo creo que además me parece una campaña muy valiente, ¿no? JB... muchas marcas realizan lo que se llama el gay washing o greenwashing, todo este tipo de posicionamientos políticos que son un tanto tibios, pero que los tienes que hacer porque como empresa no te queda otra. En el caso de JB se han posicionado de frente, no han sido equidistantes, han escogido un tema específico y han hecho una acción, además lúdico-festiva, lo cual creo que tiene muy buena idea. Obviamente esa idea y toda esta estrategia está sostenida por una agencia creativa como el Russo de Rocky, que se han dejado el alma y la vida y la verdad es que desde nuestro lado de la productora nos gustaría agradecerles a los dos que nos hayan dejado ser partícipes del proyecto porque hemos salido mejores personas y luego os cuento un poco sobre eso. También creo que los agentes que hemos trabajado dentro del proyecto salimos muy orgullosos porque hemos
bueno, es la primera vez, yo sinceramente, en todos mis años, en el que tengo la sensación de que la publicidad ha hecho un bien social real sobre algo. Y cuando hablábamos con Ariel, con Leo, Fernando, Patricia o Cris, ellos se sentían abrumados porque tenían mucho miedo de lo que estaban haciendo, pero a la vez se sentían muy felices de que alguien les arropase desde este lado. La segunda pata era el pueblo, que es el espacio donde tenemos que trabajar. En este caso elegimos Tembleque, ¿vale? Hay 3 elementos por los que elegimos el pueblo. El primero es artístico, tiene que ser un pueblo bonito, fotográfico, y en nuestro caso decidimos que tenía que ser muy castizo, básicamente por generar una iconografía sobre lo que estaba pasando, ¿no? El otro punto era la ubicación, tenía que estar cerca de Madrid porque no teníamos presupuesto para poder pernoctar, entonces teníamos que ir y volver. Y después, la otra pata, que es importante, es la colaborativa. Necesitas un consistorio que te ayude. Es curioso porque teníamos 6 pueblos sobre la mesa y 2 de ellos directamente nos dijeron que no querían el evento y los otros 4 sí, y desgraciadamente a día de hoy eso sigue ocurriendo, que un propio ayuntamiento te cierra las puertas. Aquí me gustaría hacer también hincapié en lo que Nono ha estado hablando antes en la charla anterior, y es la importancia de las relaciones entre las productoras, las asociaciones de producción y los consistorios o los organismos oficiales. Aquí, desde la APCP, se hace una labor encomiable de relación constante con las Film Office y con los ayuntamientos, y para muchos que estáis en agencias o en marcas, parece algo que simplemente se solicita un permiso y ya está, y no, hay que tener en cuenta que esto conlleva una relación política muy fuerte y por parte de las productoras conlleva una responsabilidad. En el caso de Tembleque es que encima nos encontramos un ayuntamiento que era una maravilla. El alcalde nos puso muchas facilidades, nos dejaron directamente el edificio del consistorio para montar procesos, maquillaje, vestuarios y que arte pudiesen trabajar. Hay que hablar encima que pillamos en ese junio la primera hora de calor del año, del 2022. Tuvimos 5 golpes de calor de equipo durante los 3 días. 2 de ellos acabaron en el hospital, todo sin ningún tipo de problema, pero fue muy difícil. Y el consistorio nos puso aire acondicionado y mucha agua para poder trabajar. Trajeron a Protección Civil, nos echaron un cable con todo. Y después hicieron algo que también es muy bonito, y es que hicieron un llamamiento a la población, porque nosotros teníamos que llevar gente para montar ese espacio lúdico, ¿no? Nosotros íbamos a documentar ese proceso. Y el ayuntamiento se puede limitar a simplemente generar un bando y ya está. Pero en este caso no, en este caso trabajaron mucho con el boca a boca, iban hablando con los vecinos, esto va a ocurrir tal día, acercaros por favor. Dimos una consigna de que todo el mundo fuese con una camiseta rosa y el ayuntamiento se mostró muy colaborativo en ese sentido. Incluso empezaron a llamar a los medios de comunicación locales, que también pues, es de agradecer porque no tenían por qué hacerlo, no era para nada su obligación. De hecho, Edu tuvo unas palabras. Del colectivo LGTBIQ+, y es muy importante lo que estamos haciendo. Tenéis que sentiros muy orgullosos, orgullosas y orgulloses, ¿ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que estas personas que tenemos aquí, que representan solo una pequeña parte del colectivo, porque somos muchas, muchos y muches, van a soltar la bandera en el ayuntamiento gracias a vuestro alcalde. Un aplauso para vuestro alcalde. Entonces, lo que quiero es que haya un silencio y que cuando cuelgue la bandera, todos celebréis y gritéis por la diversidad, ¿de acuerdo? Y aquí paso a hablar de Eduardo, ¿vale? Eduardo Casanova es un director de cine. En este caso fue una grandísima elección que hicimos poder proponerle y que accediese a un proyecto como este. Era perfecto. Lo primero es por su relevancia, es una persona famosa, tiene mucho cine a sus espaldas, mucha cámara, es una persona muy activa dentro del colectivo y es un icono. La gente tiende a olvidarse de esto, pero Eduardo es el primer niño gay de la historia de la televisión.
Hubo muchos adultos gays, pero niños fue el primero de todos y eso le ha convertido en un icono dentro del colectivo. Después, por otro lado, porque es una persona con muchísima conciencia social, entiende mucho la problemática que sufre el colectivo, incluso él es muy consciente de que es una persona privilegiada dentro de todo esto porque es un gay, hombre, blanco y tiene mucho dinero, es adinerado y es famoso. Entonces él sabe, es muy consciente de su lado privilegiado dentro de todo esto, lo cual le convertía en alguien idóneo para analizar los problemas con los que nos íbamos a enfrentar. De hecho, empezamos con un problema fundamental en el periodo de acceso, que era la importancia del rosa, ¿vale? Lo he titulado así. ¿Por qué? JB es rojo, amarillo y verde, el amarillo es su color predominante y la lógica imperaba que todo lo relacionado que pudiésemos hacer de algún modo lógico de los colores corporativos de la marca se introduciese dentro del contenido. Para todos era un proceso lógico, normal, natural, era una buena selección de colores, excepto para Edu. Edu se negaba. Pero no se negaba por una cuestión de capricho, de excentricidades de director, ni nada por el estilo, ¿vale? Lo hizo por una cosa. Para él el rosa es un color icono, es un color de lucha, es un color de fraternidad, es el color prohibido dentro de la masculinidad y se ha creado un icono de ese propio color. Entonces, él utiliza el rosa en la mayoría de sus trabajos como un mensaje reivindicativo. Así que lo que supuestamente era una carroza de 20 toneladas amarilla pasa a ser una carroza rosa en medio de Castilla-La Mancha. Y fue una grandísima elección que aceptaron desde la marca, lo cual nos llamó mucho la atención en su momento, pero creemos que fue un acierto. Y eso me lleva un poco a la reflexión de entender que en ciertos proyectos aprendemos un poco y aunque dentro de la publicidad pueda sonar un poco grandilocuente, en este caso creo que toda nuestra productora y creo que la mayoría de los agentes que estuvimos trabajando acerca de Edu aprendimos mucho. Lo primero que aprendimos fue la importancia de los detalles para el colectivo en ciertas cosas. La importancia de utilizar el género correcto. El tema del género a la hora de hablar es algo que es muy polémico en los últimos años, pero luego cuando te sientas a hablar con el colectivo, para ellos es importante. ¿Por qué? Porque al igual que a ti te incomoda que te traten con un género diferente, a ellos les pasa lo mismo, a ellos, a ellas y a ellas. Entonces, era importante respetar esa parcela de trabajo. Por otro lado, aprender de ellos, porque al final son personas que se están exponiendo de un modo gratuito, aunque cobrasen por ello, pero las represalias podían ser mucho más grandes de lo que pensaba. Aprender de personas como Fernando Estrella, que ha sido un gran icono de la movida mallorquina durante los años 80 y que ha sufrido mucho por su condición sexual y ha sido uno de los grandes pioneros de este país. Y desgraciadamente falleció el 7 de febrero del 2023 a causa de un cáncer, ¿no? Finalmente volvió a Utrera, que era donde él querría haber vivido toda su vida, vivió sus últimos 4 años de vida y bueno, me gustaría dedicarle un aplauso a una persona tan importante. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado y hayáis entendido un poco de nuestro pedacito.